Como ya había dicho antes, el tema de esta semana es el sermón narrativo. Pero antes de ver sus estructuras y cómo realizarlo, vamos a hacer un breve repaso. Hemos estado trabajando con este cuadrante de estructuras homiléticas en el cual encontramos dos ejes, un eje horizontal eh, que va de la deducción, es decir, partir del texto mismo bíblico para encontrar el mensaje, a la inducción, que es partir de la experiencia humana. Y como eje vertical tenemos, por un lado, la cognición, es decir, comunicar el mensaje apelando a las ideas y a la razón. Y por el otro lado tenemos la comunicación afectiva, que es comunicar el mensaje apelando a las emociones y a las imágenes. Dentro de este cuadrante o este plano de estructuras homilíticas, hemos trabajado con el sermón declarativo y el sermón pragmático, que, como ya lo he dicho antes, han sido favorecidos por mucho tiempo en las iglesias como la forma de predicar, especialmente el sermón declarativo. ¿Por qué? Porque por muchas razones y muchas circunstancias en la historia, las iglesias vieron la necesidad de defender la fe bíblica desde la razón, es decir, demostrar que lo que nosotros creemos era verdadero y era plausible y era completamente comprensible, y que si la gente no lo creía era porque en realidad no quería o no podía entenderlo. Por eso se empezó a favorecer el tipo de sermón que apela a la razón y que parte del texto. Con el paso del tiempo se empezó a abrir espacio al sermón pragmático, especialmente como una forma de atraer gente que no se congregaba o que no es cristiana a las iglesias, porque encontraban entonces, mediante el sermón pragmático, la respuesta a sus problemas en la vida. Sin embargo, las estructuras homiléticas que se basan en la comunicación afectiva han empezado a tomar un cierto lugar en las iglesias a medida que estamos avanzando en nuestra comprensión y en nuestra aceptación de la antropología según la Biblia. Es decir, por mucho tiempo se prohibió casi que la gente tomara decisiones de fe basadas en las emociones, porque resulta que en los movimientos pentecostales y en los avivamientos y en las campañas de santidad, etcétera, resultaba que la gente tomaba la decisión de la fe basada más bien en sus emociones, o al menos eso era lo que parecía. Y al final, cuando pasaba la emoción, entonces la gente se olvidaba de los compromisos que había hecho con Dios. Esa fue una de las razones por las cuales se empezó a proponer y a avanzar, a promulgar más el sermón cognitivo. Sin embargo, creo que estamos ya en un momento, o deberíamos estarlo, en el cual hemos comprendido que el ser humano no solamente tiene el raciocinio para tomar decisiones, sino que también las emociones, y que son igualmente válidas, y que muchas veces nuestro pensamiento está influido por nuestras emociones y viceversa, nuestras emociones influidas por nuestro pensamiento. Hemos aprendido también que las emociones son un regalo de Dios que nos permiten también comunicarnos con Él. Debemos evitar obviamente el emocionalismo, pero asimismo también el racionalismo, ¿verdad? Querer explicarlo todo con la razón, porque dejaríamos de fuera o dejarnos por fuera otros eventos y aspectos de la vida humana que tienen que ver más con la emoción. En la medida que nosotros hemos llegado a comprender que el ser humano es un ser integral, que Dios así lo creó, es que el sermón eh, afectivo ha tenido y espero tendrá más lugar en futuros años. Así que quizás es una proyección mía o quizás es un reto que les estoy haciendo para que busquen la manera de conciliar, ¿verdad? También las emociones y hacerlas parte del sermón. En este caso estaremos trabajando con el sermón narrativo. Y el sermón narrativo se encuentra en el cuadrante de la inducción, es decir, que parte de la experiencia humana, de la experiencia de la vida, y obviamente, como ya lo he dicho, el aspecto afectivo. Es un sermón que parte de la experiencia de la vida y que apela a las emociones o sentimientos.
Antes de pasar a ver sus características, déjenme mencionar un par de cosas acerca de este sermón. Los pastores de antaño, con más experiencia, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, tienen un cierto recelo o un cierto resquemor al sermón narrativo. Resulta que el sermón narrativo está basado y surge en las teorías posmodernas del lenguaje, en el cual las palabras no tienen un solo significado inequívoco, sino que las palabras son polisémicas, es decir, tienen diferentes significados dependiendo del campo semántico o el contexto en el cual se encuentren. Eso quiere decir que cuando nosotros relatamos una narración, una historia, se puede abordar desde varios aspectos y se pueden encontrar diferentes verdades, no solo una verdad, sino diferentes verdades. Que ese es el dilema del posmodernismo y es lo que, otra vez, en mi opinión muy personal, y este tema para otra conversación, la iglesia no ha logrado resolver, que las historias comunican muchas verdades, no solo una verdad, pero por mucho que sean muchas verdades, si son verdad, entonces son de parte de Dios. Y a eso es a donde quiero llegar. A muchos pastores les molesta el sermón narrativo porque no hay un momento en donde el pastor, en la estructura propia de la homilía narrativa, no hay un momento en el cual el pastor pueda decir, esta es la verdad, este es el mensaje de este pasaje y esta es la aplicación que debes tener a tu vida. No hay un momento en el cual se exprese de esa manera racional, categórica, porque otra vez no estamos apelando o no estamos usando un sermón cognitivo, sino un sermón afectivo, ¿verdad? En un sermón afectivo no hay un momento en el cual el pastor diga, esto es lo que el texto dice, esto es lo que tienes que hacer en tu vida. Y a muchos predicadores y pastores eso les preocupa. Pero déjenme decirles tres argumentos por los cuales creo que eso no debería preocuparnos. El primero es porque muchas veces cuando nosotros predicamos un sermón declarativo, un sermón pragmático, muchas veces la gente solamente se queda con una cosa y a veces ni siquiera es la idea principal. Y se quedan con esa cosa o ese punto porque es lo que en ese momento necesitaban escuchar en su vida. Es lo que les hizo clic en nuestro sermón y nos dicen, oye hermano, esto que dijo estuvo muy bien. Y nosotros decimos, eso ni siquiera era el punto principal del sermón, es algo que nada más mencioné por ahí, pero se les quedó. Es decir, la gente tiene derecho a escuchar y quedarse con lo que quiere del sermón, con lo que le sirve del sermón. Y nosotros, por muy cognitivos que seamos, no podemos controlar eso. Es algo que va más allá de nosotros. En cuanto nosotros predicamos el sermón, el mensaje llega al corazón de la persona o a la mente de la persona y la persona se apropia de él. Y eso no nos corresponde a nosotros determinarlo. En segundo lugar, creo que la reforma protestante, uno de sus principios es que cada creyente tiene el derecho de interpretar el texto de manera personal. Es decir, no se necesita que alguien venga y te diga qué es lo que tienes que entender de ese texto, sino que tú puedes leer la Biblia e interpretarla. Y cuando nosotros predicamos, es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos transmitiendo nuestra propia interpretación. Pero como ya dije, la gente también tiene derecho de su propia interpretación, ¿verdad? Del texto. Que podemos estar de acuerdo o no, eso es otro asunto. Que puede estar correcto o no, eso es otro asunto. Pero el sermón narrativo permite eso, ¿verdad? Que la gente escuche un texto de otra forma y encuentre otra interpretación para su vida. Y el último argumento es un argumento basado en mi experiencia personal. Prediqué un sermón narrativo sobre la mujer con el flujo de sangre y la hija de Jairo. Y curiosamente es un milagro, son dos milagros que Jesús hace a dos mujeres, y ustedes conocen el texto. Terminé de predicar y una hermana se acercó a mí y me dijo, pastor, casi nos hace llorar con su sermón. Y yo dije, la verdad es que no es para tanto, ¿no? Lo dije para mis adentros. Eh, digo, uno sabe, ¿no? Cuando un sermón está inspirado y lo está predicando y a veces lo predica y se siente inspirado, pero no tanto como en otras ocasiones. Y yo pensé, bueno, prediqué lo mejor que pude, pero digo, tanto como para que los hiciera llorar, no estoy seguro.
Resulta que al domingo siguiente, esa hermana estaba dando testimonio en la iglesia de que Dios la había sanado de lo que ella sospechaba que era un tumor en su matriz. Es decir, esa hermana se vio en la mujer del flujo de sangre. Y ese sermón narrativo logró ministrar la vida de esa hermana. No fui yo, obviamente, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como pastores y como predicadores tenemos la responsabilidad de colaborar con el Espíritu Santo transmitiendo el mensaje. A lo que voy es a esto. Ese sermón narrativo puede tener el mismo efecto en la vida de una persona que un sermón cognitivo. Entonces, eh, tenemos espacio, ¿verdad? Porque este sermón no es muy popular. Tenemos mucho espacio para explorarlo, para explotarlo, para usarlo y confiar en que Dios puede transmitir su verdad, aun si no está hecha a base de proposiciones. Recordemos que después de todo, dicen los expertos que casi el 70% de la Biblia es narración, es decir, la Biblia es una narración y entonces el sermón narrativo solamente es una expresión natural que refleja la Biblia misma. Pero pasemos ahora sí a el sermón narrativo, cuáles son sus características y cuáles son su metodología. El sermón narrativo dice que la verdad está incrustada en el contexto de la vida. Por eso no es necesario hacer una declaración, esta es la verdad, sino mientras nosotros relatamos una historia, ahí se va entretejiendo o se va descubriendo, se va encontrando o conquistando esa verdad. Es inductivo porque toma lugar y se desenvuelve en la vida cotidiana, en la vida de las personas, en la vida de las personas en la Biblia, pero también en la vida de las personas que estamos escuchando ahora. De hecho, lo veremos más adelante, pero es muy fácil identificarnos con los personajes de la Biblia porque al final de cuentas siguen siendo seres humanos como nosotros. Y es afectivo porque y se involucra al nivel del corazón antes que con la mente. Es decir, llega primero al corazón, a las emociones, a los afectos, antes que a la mente. Y ya hemos hablado de esto, es algo absolutamente y completamente válido, aceptable y que puede ser usado por Dios. El sermón narrativo no es una sucesión de ideas ordenadas de manera lógica, como el sermón declarativo. No es una serie de pasos o de respuestas a una pregunta, como el sermón pragmático. Es una sucesión de escenas, de acontecimientos y de eventos. Así que veremos las características particulares o el método del sermón narrativo. Primero, enganchar a la audiencia. Segundo, crear una crisis. Tercero, resolver la tensión de la crisis. Y finalmente, despertar a la esperanza. Veremos cada uno de estos y después veremos un ejemplo. Muy bien. Enganchar a la audiencia. Esta es la manera en la cual nosotros vamos a hacer que nuestro sermón sea verdaderamente afectivo, porque nosotros enganchamos a la audiencia mediante las emociones que queremos transmitir. Y emociones y sensaciones no solamente en el corazón, sino sensaciones vívidas. Por ejemplo, ¿cómo es la gente que se describe en los pasajes? En el pasaje bíblico. Recordemos que después de todo estamos predicando un mensaje de la Biblia. ¿Cómo es la gente que aparece en la Biblia? Tomemos, por ejemplo, el pasaje del paralítico que Jesús sana cuando sus amigos lo hacen descender por el techo de la casa donde estaba Jesús predicando. ¿Cómo se sentiría el paralítico al ir siendo cargado por sus amigos? ¿Cuánto tiempo lleva siendo paralítico? ¿Y cómo se siente la gente sus amigos que lo quieren presentar ante Jesús, pero hay mucha gente y no pueden llegar ante él y se sienten frustrados? ¿Y cómo se siente la gente que está dentro de la casa escuchando que algo se golpea arriba? Que no saben qué es y de repente aparece en medio de ellos un hombre paralítico en su camastro. Pero de esta manera nosotros establecemos quiénes son los personajes. En toda historia hay un personaje principal, hay un antagonista y según el tipo de historia puede haber alguien que acompaña al personaje principal y otros personajes.
Pero también hay que apelar a los sentidos, el escenario de la historia, es decir, qué podemos observar. En un ejercicio que realicé con otros pastores hace tiempo, muchos pastores fallaron en ver la importancia de este tipo de sermón narrativo. Se nos hacía la pregunta, ¿a qué huele el ambiente? ¿Qué observas? Y entonces los pastores respondieron preguntas como, huele a temor en los discípulos. Observo que los discípulos no creen en Jesús. Pero la pregunta tenía que ver con meterse en la historia. ¿Qué huele? Huele el sudor de la gente que está agolpándose en torno a Jesús. Huele al polvo que el paralítico siente en su nariz porque está muy cerca del piso. Se mira a la gente toda apretada. Se escucha cómo golpean el techo con algún instrumento. Se escucha el barullo de la gente. Se puede sentir la sal del sudor, etcétera. Hay que meterse con los sentidos físicos en el escenario. Hay que involucrarse y eso es parte de enganchar a la audiencia. Y finalmente una técnica para elaborar un sermón narrativo, es decir, una historia, es usar verbos en presente. Eh, no hay que decir, por ejemplo, entonces los amigos del paralítico decidieron subir el techo y abrieron un hoyo, sino cambiarlo. Los amigos del paralítico deciden subir al techo, están arriba y abren un hoyo y entonces bajan al paralítico y lo ponen delante de Jesús. Usar verbos en presente hace que la historia cobre vida y tenga un sentido de inmediatez. Viene el segundo paso, crear una crisis. La crisis es la tensión en la historia. Sin tensión no hay historia. Si todo fluye normal, entonces no hay nada que contar. Si no hay problemas, si no hay dificultades, entonces no necesitamos escuchar una historia. ¿De dónde vamos a obtener este sentido de la crisis? Muy probablemente de la misma narración que estamos elaborando. Eh, los relatos de la Biblia siempre tienen un momento de crisis, un momento de tensión, un momento de conflicto. Pero si no estamos predicando necesariamente, y esta es una característica del sermón narrativo, no estamos predicando necesariamente una narración bíblica. La Biblia misma nos desafía y crea en nosotros una tensión. Pongo un ejemplo mío otra vez y disculpen que esté usando ejemplos míos. En una ocasión me invitaron a predicar sobre la familia y el tema que yo escogí fue, bueno, el lema de ese evento, porque fue un evento familiar, era gracia para las familias. Y entonces, como yo fui el primer predicador, tomé ese tema para mi predicación. Y el conflicto entonces era cómo encontramos nosotros gracia en las familias. No sé un relato de una familia en la Biblia, sino yo creé el relato de una hija y su madre que tenían que encontrar gracia una para con la otra. Entonces, la Biblia misma nos desafía. Pero si estamos hablando de un relato, por ejemplo, el relato del paralítico, entonces la crisis es que no pueden llegar a Jesús. Y entonces suben al techo y empiezan a abrir el boquete y descargan al paralítico y lo ponen delante de Jesús, ¿no? Entonces sentimos como la acción va creciendo, la tensión aumenta, llegamos a un punto climático y entonces Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados, ¿no? Y entonces los fariseos empiezan a cuchichear y ahí empieza un conflicto. Eh, el sentido de crisis es donde nosotros vamos a afectar, vamos a comunicar un afecto, una emoción, vamos a provocar una emoción en el corazón, en el alma de los oyentes. Es ahí donde la gente tiene toda nuestra atención, es el punto crítico, es el punto donde todo puede suceder. Una técnica para crear esta crisis es desacelerar la acción. Puede sonar contraproducente, pero déjenme explicarlo. Mientras estamos creando el contexto, vamos a relatar la acción de manera rápida. Jesús está en una casa, está predicando y a lo lejos viene llegando un paralítico
acostado en su cama y cargado por sus 4 amigos. Se acercan a la casa de Jesús, a la casa donde está Jesús, y quieren entrar para que Jesús sane al paralítico, pero no pueden hacerlo. Entonces toman una decisión. Y quizás el camino de la casa del paralítico a la casa donde estaba Jesús es más largo que el hecho de subir al techo, hacer un hoyo y bajarlo. Pero ahí es donde yo voy a detener la acción, voy a desacelerar, voy a dar más detalles y voy a explicar más cosas. Suben con trabajos al techo. Eh, Se les olvidó traer herramientas, así que tienen que buscar en la azotea donde hay un palo, donde hay una piedra, y entonces empiezan a abrir el hoyo. Eh, Al principio resulta difícil, pero observan que el tejado empieza a ceder poco a poco, mientras cae la tierra y el lodo del cual está hecho el techo a los pies de Jesús que está abajo predicando. Finalmente, la habitación se ilumina mientras el sol entra por el hueco que hicieron los amigos del paralítico. Jesús voltea para ver cómo un lecho empieza a descender sobre su cabeza, lento, despacio, y se balancea hasta que delante de él está un hombre paralítico. Entonces, voy frenando la acción. No la estoy haciendo lenta y aburrida, sino estoy frenándola para dar más detalles y para crear más tensión. El paralítico mira a los ojos profundos de Jesús y Jesús le devuelve la mirada. Mira a Jesús de nuevo arriba y ve como 4 cabezas se asoman por el hueco, mirando hacia Jesús, mirando hacia el paralítico. No necesitan decir nada. Jesús conoce los corazones. Voltea hacia el paralítico y le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Mientras dice eso, voltea hacia la habitación y encuentra a los líderes religiosos observándolo fijamente. Entonces estoy ahí deteniendo toda la acción y estoy presentando una crisis que deberá ser resuelta. Cuando nosotros queremos resolver entonces la tensión, es aquí donde tenemos la opción. Este es el punto culminante, es el pico más alto de la narración, y es ahí donde nosotros podemos enfocar el sermón. Hay dos lugares en donde podemos nosotros enfocar el sermón. En este punto, en la resolución de la tensión, o en el siguiente punto, que sería el despertar a la esperanza. Pero si lo hacemos aquí, entonces es el momento de enfocar el sermón y transmitir la idea principal del sermón. No vamos a decir, la idea de todo esto es que Jesús perdona los pecados y sana, sino que vamos a representar esa idea mediante las acciones de Jesús, ¿verdad? Que Jesús perdona los pecados, y a pesar de que los fariseos cuestionan quién es él y qué autoridad tiene, de todas maneras Jesús demuestra su autoridad para perdonar, sanando también al paralítico. Y esa idea principal, otra vez, no es expresada como una proposición lógica, matemática, racional, sino es más bien llevada a cabo por una persona, en este caso, o representada por alguno de los personajes. En el ejemplo que les daba sobre la predicación que hice de la madre y su hija que tienen que encontrar gracia para las familias, la gracia está representada en lavar los trastes, porque nadie quiere lavar los trastes, porque es un trabajo aburrido, es un trabajo tedioso. Es el ejemplo más claro de que las reglas en la casa nunca se siguen, porque siempre la regla es que el que prepara la comida no lava los trastes, sino el que no prepara la comida es quien tiene que lavar los trastes. Pero muchas veces el que preparó la comida termina lavando los trastes, y como se enoja de que el otro no lavó los trastes, entonces decide no lavar los trastes y se acumulan. Y entonces, al menos en el relato que yo estaba presentando, lavar los trastes era la idea principal, porque representaba la gracia, es decir, hacer cosas por la otra persona aunque no lo merezca. Es un ejemplo nada más de cómo se puede hacer una idea principal representada en un objeto o en un personaje y no necesariamente llevada a cabo
por un personaje en la historia. Y aquí es donde se propone el final evangélico, ya sea en este punto o en el siguiente. Un final evangélico es un sermón de buenas noticias, ¿verdad? Eh, mm, Estamos desencantados muchos con las historias y las películas de Hollywood donde todo termina bien y se vuelve un poco aburrido. Pero lo cierto es que el mensaje del Evangelio es que todo termina bien, que eventualmente todo terminará bien. Y entonces nosotros como mensajeros del Evangelio debemos enfatizar que con la gracia y la ayuda de Dios todo termina bien. Finalmente, la conclusión de la historia es un despertar a la esperanza. Este es comunicarle a la audiencia un aliento para seguir caminando bajo las promesas de Dios. Eh, el, es la resolución del sermón, la conclusión del sermón. Y hay una aplicación, pero otra vez no se dice, esto es lo que tienes que hacer, sino que se describe en términos de la vida cotidiana, de la vida de los personajes, e invita a quien está escuchando a formar parte de esa historia, ¿verdad? A que lo que sucedió con el personaje de la historia del sermón narrativo también suceda con mi vida en la vida real, valga la redundancia. Siguiendo con la historia de Jesús y los fariseos. Jesús puede leer la mente de las personas. Ni siquiera los fariseos aprecian el significado de lo que Jesús ha hecho, como Jesús mismo sabe que lo ha hecho. Todo fue intencional. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Suavemente le habla a sus críticos. Sus palabras son un poco condescendientes, pero con un tinte de aliento. Jesús no deja duda de quién él piensa que es. ¿Por qué están pensando estas cosas? Pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Sanar al hombre o perdonar sus pecados? Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar sus pecados, y noten ahí cómo frenó la acción. Sus palabras dejan un rastro mientras se voltea a mirar al paralítico que había permanecido olvidado por un momento para todos, menos para Jesús. Levántate, le dice con dulzura en la voz. Toma tu camastro y vete a casa. Nadie habla mientras el hombre hace exactamente lo que se le dijo. Silenciosamente la multitud da un paso atrás, dejando que camine hacia la puerta, con un poco de incertidumbre al principio, pero después con cada vez más confianza. Los amigos del hombre recostados sobre el techo tienen sus cabezas estiradas a través del hoyo en el techo y miran como su amigo camina con los ojos abiertos y las quijadas desencajadas. Justo antes de salir por la puerta, el hombre se detiene y voltea a mirar hacia Jesús. No sabe qué debe hacer. Jesús sonríe. Nada más es necesario. Solo le tomó un momento después al paralítico. Solo tomó un momento después de que el paralítico saliera para que empezaran las oraciones. Nunca habíamos visto nada como esto, dice la gente, mientras alaban y cantan a Dios. Me imagino a Jesús saliendo sin que nadie lo note de la habitación. Tal vez alcanzó al paralítico para platicar un poco más con él. Tal vez se fue a casa por otro camino. De cualquier manera, nadie que estaba ahí vería el mundo de la misma manera otra vez. Este sermón narrativo entonces está comunicando que en Jesús hay perdón de pecados y que Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y para sanar y restaurar nuestras vidas. Y entonces nos invita a mirar hacia Jesús y saber que no necesitamos hacer nada como el paralítico, ¿verdad? Que no es nada más necesario. Y entonces eso cambia nuestra forma de ver la vida y nos da esperanza y optimismo. Y otra vez, aquí se puede poner la idea principal del sermón, ¿verdad? Hacia la conclusión, dependiendo de qué tipo de, cómo queramos organizar nuestras ideas. En el sermón que yo realicé sobre la gracia para las familias,
termina con la idea de que la mamá y la hija deciden que van a dejar las reglas de la casa por un lado y que más bien van a tratarse con gracia, eh, amándose, apoyándose una a la otra, a pesar de que crean que no lo merecen. Eh, Esta es la oportunidad para que el oyente se sienta parte de la historia. Así que este es el sermón narrativo. Es un sermón, como ya les decía, que no es muy usado. Si ustedes pueden encontrar otros ejemplos, les invito a que los vean, los analicen, tomen las ideas para organizar las historias y espero ver sus sermones este jueves. Mm, En un momento más, en otro video, veremos cómo se puede estructurar y poner por escrito un sermón narrativo.